La alarma sonó a las 5:42 de la mañana, y Mateo se levantó como cualquier lunes, sin imaginar que ese día Nueva York dejaría de ser la ciudad que nunca duerme para convertirse en un cementerio en movimiento. Tomó el metro en dirección al trabajo, arrastrando el cansancio acumulado. El vagón iba más lleno de lo normal, la gente murmuraba sobre un virus extraño detectado en Queens, pero nadie parecía tomarlo demasiado en serio. Cuando el tren llegó a la estación de Fulton Street, las luces parpadearon. Un grito desgarrador resonó desde el extremo del vagón. Mateo giró y vio a un hombre desplomarse, convulsionando. La multitud retrocedió horrorizada mientras el cuerpo del hombre comenzaba a retorcerse de manera antinatural. Sus ojos se abrieron de golpe, blancos, vacíos, hambrientos. El pánico explotó en segundos. La criatura saltó sobre una pasajera, desgarrándole el cuello. La sangre cubrió las ventanas del tren. Mateo, paralizado por el terror, buscó una salida mientras otros pasajeros intentaban empujar las puertas manualmente. El tren se detuvo entre dos estaciones. Las luces se apagaron por completo. Solo se escuchaban los gritos y los golpes frenéticos contra el metal. Mateo logró abrir una de las puertas parcialmente y se coló por el hueco, cayendo en la oscuridad del túnel. El aire olía a humedad y óxido, pero era mejor que quedarse con aquella criatura. A lo lejos, escuchó más gruñidos, y comprendió que no era el único infectado. El horror apenas estaba comenzando. Mateo avanzó lentamente por las vías, con la linterna de su celular temblando entre sus manos. Apenas iluminaba unos metros, pero era suficiente para ver las sombras moviéndose más adelante. Los gruñidos se hacían más fuertes, reverberando las paredes del túnel como un eco macabro. De pronto, un sonido metálico resonó detrás de él. Mateo se giró justo a tiempo para ver a una mujer salir del vagón destrozado, sangrando por la pierna. «Ayúdame», suplicó. Sin pensarlo, Mateo la tomó del brazo y la arrastró lejos del tren. A pocos metros, encontraron un pequeño hueco de mantenimiento con una puerta entreabierta. Entraron y cerraron el pestillo. La mujer, que se llamaba Elena, respiraba con dificultad. Contó que había visto cómo el conductor del tren atacó a un guardia del metro antes de que todo se volviera caos. El virus era rápido, bastaba una mordida para transformar a alguien en minutos. Mientras hablaban, los golpes comenzaron a sonar fuera de la puerta. Algo había seguido sus rastros. El pestillo vibraba con cada impacto. Mateo revisó el cuarto, herramientas, tuberías, cajas. Tomó una llave inglesa y se preparó, aunque sabía que no serviría de mucho si los zombies lograban entrar. De pronto, los golpes cesaron. El silencio fue aún peor. Mateo apagó la linterna y ambos contuvieron la respiración. Pasos arrastrados se oían alejarse, como si las criaturas hubieran perdido interés. Pero Mateo sabía que era cuestión de tiempo antes de que volvieran. «Tenemos que llegar a una salida del metro», dijo. Elena asintió, temblando. Afuera, la oscuridad esperaba. Y con ella, la horda. Cuando abrieron la puerta, el túnel parecía más silencioso que antes, pero un olor nauseabundo dominaba el aire. Mateo avanzó primero, con la llave inglesa en mano. Elena cojeaba, pero intentaba seguir su ritmo. El tren del que habían escapado era ahora apenas una sombra lejana. Los gruñidos regresaron, más distantes, pero multiplicados. La horda estaba propagándose a través de los túneles como si fueran venas de un organismo gigante. «Si seguimos por aquí, llegaremos a Chambers Street», susurró Elena. Era una ruta larga, pero la única alternativa. Mientras avanzaban, encontraron un cuerpo tirado entre las vías. Mateo se agachó para examinarlo, asegurándose de que no se moviera. Era un trabajador del metro, con el uniforme desgarrado y una radio aún encendida. Voces nerviosas se escuchaban desde el aparato. «Zona sur colapsada, repito, horda entrando por la línea roja. Soldados bloqueando accesos, virus fuera de control». Mateo tomó la radio, pero antes de poder hablar, un chillido agudo resonó a pocos metros. Una figura salió corriendo de la oscuridad. «¡Aitres!», gritó Mateo. La criatura saltó hacia ellos con una velocidad imposible. Mateo levantó la llave inglesa y la golpeó en la sien. El cuerpo cayó, pero otro gruñido retumbó detrás. Esta vez eran tres. «Corre», dijo Elena con los ojos llenos de terror. Corrieron por el túnel, apenas iluminados por la linterna. Las criaturas se acercaban, chocando contra las paredes, pero sin detener su avance. El rugido de la horda llenaba el túnel entero. A lo lejos, un resplandor blanco surgió, una estación cercana. Si llegaban a ella, quizá tendrían una oportunidad.
Si no, serían devorados en la oscuridad. La estación de Chambers Street estaba iluminada por luces de emergencia que parpadeaban intermitentemente. Mateo y Elena subieron al andén jadeando, dejando atrás el túnel lleno de ecos monstruosos. En el andén había huellas de sangre, mochilas abandonadas y un teléfono vibrando sin que nadie lo respondiera. El silencio era inquietante. Algo pasó aquí, murmuró Elena. De repente, escucharon pasos apresurados. Mateo levantó la llave inglesa, preparado para defenderse. Un hombre con un chaleco reflectante salió de detrás de una columna, apuntándolos con una palanca de metal. Alto. ¿Están infectados? No, respondió Mateo. Venimos del túnel. El hombre bajó el arma. Soy Luis, trabajador del metro. Estaba ayudando a evacuar, pero miró el desastre a su alrededor. Esto se descontroló rápido. Luis les explicó que la infección había comenzado en un tren cercano a Times Square y se había extendido en minutos. Las autoridades habían ordenado cerrar todas las salidas del metro, pero muchas hordas ya habían penetrado los accesos principales. Si queremos salir, necesitamos llegar a la salida de emergencia del otro extremo de la estación, dijo Luis. Pero hay algo ahí, algo rápido. Mientras hablaba, un chirrido extraño recorrió la estación. Una figura saltó desde un vagón abandonado, cayendo sobre las vías con movimientos convulsos. No era como los demás zombies. Sus extremidades eran más rígidas, y sus ojos brillaban con un tono amarillento. Mutado, susurró Elena. La criatura los olfateó y lanzó un chillido desgarrador. ¡Corran!, gritó Luis. Los tres corrieron hacia la salida de emergencia. El mutado saltó sobre las escaleras, bloqueando el paso. Mateo sintió como su corazón se comprimía. Tendrían que enfrentarlo si querían sobrevivir. El mutado se movía con movimientos bruscos, casi robóticos, como si sus huesos estuvieran rígidos o fracturados. Cada respiración que emitía era un silbido penetrante. Mateo, Elena y Luis retrocedieron mientras la criatura avanzaba con violencia. Luis tomó una barra metálica y la agitó para llamar la atención del monstruo. «Oye, aquí», gritó. La criatura reaccionó de inmediato, girando la cabeza con un crujido espantoso. Saltó hacia Luis con una fuerza descomunal. Mateo, sin pensarlo, se lanzó sobre el mutado y golpeó su espalda con la llave inglesa. El impacto lo desvió apenas, lo suficiente para que Luis se apartara. El mutado cayó sobre las vías, chillando con furia. Intentó levantarse, pero uno de sus brazos se torció de forma grotesca, como si no sintiera dolor ni límites físicos. Elena encontró una palanca de cambio en el borde del andén. «Mateo, tráelo hacia mí». Mateo dudó, pero asintió. Se acercó al borde y provocó al mutado. «Aquí estoy, monstruo». La criatura saltó nuevamente hacia él. En el momento exacto, Elena activó la palanca. Un tren de mantenimiento, detenido unos metros atrás, empezó a avanzar lentamente. El mutado cayó frente a las ruedas. El sonido del impacto metálico retumbó en toda la estación. Silencio. Luis se apoyó en una columna, jadeando. «No durarán mucho antes de que más aparezcan», dijo. «Tenemos que salir de aquí». Cruzaron la estación hasta la salida de emergencia. La puerta estaba parcialmente bloqueada, pero entre los tres lograron abrirla. Afuera, descubrieron algo peor que la oscuridad del metro. La ciudad estaba en ruinas. Humo, incendios, sirenas lejanas y miles de gemidos retumbando entre los rascacielos. El apocalipsis ya había tomado Nueva York. El aire frío golpeó sus rostros cuando emergieron a la superficie. La calle estaba llena de autos abandonados, vidrios rotos y cuerpos esparcidos. Las sirenas resonaban desde todas direcciones, mezcladas con gritos que parecían venir de edificios cercanos. Desde un balcón, una mujer gritaba pidiendo auxilio antes de ser arrastrada hacia adentro por manos ensangrentadas. Elena desvió la mirada, temblando. «Tenemos que encontrar un lugar seguro», dijo Mateo. Luis señaló hacia el sur. «Hay un puesto de la Guardia Nacional cerca del ayuntamiento. Si seguimos esa ruta, quizá tengamos una oportunidad». Mientras avanzaban, vieron zombis deambulando entre los autos. Algunos caminaban lento, otros corrían como si hubieran detectado algo. El sonido era su enemigo. Cuando un auto explotó a pocos metros, la onda expansiva atrajo a una docena de infectados. Mateo y los demás se escondieron bajo un camión volcado. «No se muevan», susurró Luis. Los zombis corrían por la calle, buscando la fuente del ruido. Uno pasó tan cerca que Mateo sintió su respiración húmeda. Finalmente, la horda se alejó.
Siguieron avanzando hasta llegar a un cruce donde una barricada militar bloqueaba la calle. Pero los soldados estaban muertos. O peor, cuando se acercaron, uno de ellos se levantó de golpe. Atras, Advirtió Mateo. El soldado infectado tenía el casco roto y la mandíbula colgando. Su uniforme estaba cubierto de sangre fresca. Detrás de él, comenzaron a incorporarse otros 5. Lewis trago saliva. Esto ya no tiene control. Entonces no podemos quedarnos aquí, respondió Mateo. El camino hacia el ayuntamiento estaba lleno de peligros, pero era la única esperanza que les quedaba. Avanzaron por el perímetro de la barricada militar, intentando mantenerse fuera de la vista de los infectados. El silencio de los soldados muertos era más inquietante que los propios gemidos zombies. Mateo encontró un mapa táctico tirado en el suelo. Varios puntos rojos marcaban áreas de cuarentena. Todo Manhattan está perdido, murmuró. Llegaron a un callejón que conducía a Broadway. El olor a basura y sangre era insoportable. Oigo algo, susurró Elena. Del fondo del callejón salió un infectado arrastrando una pierna, pero detrás de él se escuchaban pasos múltiples. Retroceden, gritó Luis. La horda dobló la esquina, avanzando hacia ellos como una ola de cuerpos hambrientos. Los 3 corrieron hasta una tienda de electrónica cuya puerta estaba rota. Entraron y empujaron una estantería para bloquear la entrada. Los zombies golpeaban el vidrio con manos ensangrentadas, resquebrajándolo poco a poco. Dentro del local, encontraron pilas, linternas y algunos cables útiles. Podemos usar esto para distraerlos, propuso Mateo. Armó un dispositivo rudimentario conectando un altavoz portátil a un temporizador. Lo colocó al fondo de la tienda y lo programó para sonar en 2 minutos. Cuando los cristales cedieron y la horda entró, el altavoz emitió un estruendo ensordecedor. Los zombies giraron de inmediato hacia el sonido. Ahora, dijo Mateo. Salieron por la puerta trasera mientras la horda se agolpaba hacia el altavoz. Afuera, un helicóptero militar sobrevolaba la zona, pero su altitud era demasiado alta. Luis lo observó con desesperación. No vienen a rescatarnos, dijo. Están vigilando, o esperando que todo termine. Y lo que más temían estaba por comenzar. La gran horda del metro había llegado a la superficie. Los rugidos retumbaban entre los edificios como un trueno constante. Desde su escondite en la esquina de Broadway, vieron una masa interminable de zombies emergiendo desde varias bocas de metro. Nunca había visto tantos juntos, susurró Elena. Eran cientos, quizá miles. Marchaban como un enjambre, movidos por un instinto común. Algunos tropezaban entre sí, otros corrían con la boca ensangrentada. Mateo sabía que, si los descubrían, no tendrían ninguna oportunidad. Tenemos que cruzar al otro lado antes de que bloqueen toda la avenida, dijo. Luis asintió. Hay un callejón lateral que lleva al ayuntamiento. Síganme. Se movieron lentamente, pegados a las paredes, esquivando autos volcados y escombros. El ruido tenía que ser mínimo. Cada paso era calculado. Pero nada sale perfecto en un apocalipsis. Una alarma de coche sonó sobre ellos de repente, rompiendo el silencio. La horda giró como un solo organismo. ¡Corran!, gritó Mateo. El sonido atrajo no solo a los zombies comunes, sino también a varios mutados de movimiento irregular. Corrieron hacia el callejón, sorteando obstáculos. Elena cayó y Mateo la levantó de inmediato. La horda estaba a unos metros. En el callejón, encontraron una verja cerrada. No puede ser, gritó Luis. Mateo comenzó a trepar la reja sin pensarlo. Luis lo siguió. Elena intentó subir, pero su pierna herida no se lo permitía. «Ayúdame», gemía. Mateo bajó parcialmente y la empujó hacia arriba. La horda llegó al callejón. Los brazos de los zombies rozaron el borde de su ropa mientras lograban escalar la reja. Cayeron al otro lado segundos antes de ser alcanzados. Pero sabían que la horda encontraría otra ruta. El tiempo se les agotaba. Desde la parte trasera del ayuntamiento, escuchaban disparos intermitentes. El edificio estaba rodeado por barricadas improvisadas y vehículos militares abandonados. Debe haber sobrevivientes, dijo Luis. Avanzaron con cautela. El aire olía a pólvora y carne quemada. Al llegar a la puerta lateral, un soldado armado apareció, apuntándolos. Identifiquents. Civiles, respondió Mateo con las manos en alto. Venimos del metro. El soldado los examinó con desconfianza antes de dejarlos entrar. Adentro, había un pequeño grupo de supervivientes,
policías heridos, paramédicos, trabajadores del metro y varios civiles. Una oficial, la sargento Miller, se acercó. La situación es crítica. La horda principal se dirige hacia aquí. No podremos contenerlos más de una hora. Mateo miró los pocos recursos que tenían. ¿Cuál es el plan? La sargento suspiró. Evacuación aérea. Helicópteros llegarán al techo, pero solo si mantenemos esta zona segura. Necesitamos ayuda. Luis se adelantó. Podemos hacerlo. Conocemos las rutas subterráneas. Mateo y Elena también aceptaron ayudar. Prepararon barricadas, colocaron trampas y distribuyeron municiones. Pero cuando los primeros zombies llegaron a las puertas exteriores, comprendieron la magnitud del ataque. Eran demasiados. Las ventanas vibraban por la presión de la horda. No podrán resistir mucho, gritó un paramédico. Mateo vio una oportunidad. Si bloqueamos la entrada del metro bajo el ayuntamiento, podremos frenar la mayoría. La sargento Miller asintió. Entonces muévanse. El equipo descendió por las escaleras hacia el acceso subterráneo. Pero no estaban solos. Los gruñidos los rodearon, rebotando en los muros. La horda estaba justo detrás de ellos. El acceso subterráneo estaba en penumbra, iluminado solo por las linternas de los soldados. Las sombras se movían como si el túnel respirara. Sellaremos la puerta del metro manualmente, ordenó la sargento. Necesito que cubran los flancos. Mateo y Luis se colocaron a los lados, mientras Elena y dos policías vigilaban la retaguardia. El sonido de la horda acercándose retumbaba como un tambor de guerra. Los primeros zombies aparecieron corriendo por el túnel. ¡Fuego!, gritó la sargento. Los disparos iluminaron el pasillo. Las criaturas caían, pero detrás venían más. Mateo golpeaba a los que se acercaban demasiado, mientras Luis empujaba una viga metálica para bloquear la entrada. Necesitamos más tiempo, gritó Elena. Un mutado apareció entre los zombies, avanzando con movimientos espasmódicos. No, susurró Mateo. No ahora. La criatura saltó sobre un soldado, desgarrándolo con brutalidad. La sargento apuntó y disparó varias veces hasta que el mutado cayó. Finalmente, la puerta del metro bajó con un estruendo. Salada. Pero no era suficiente. Los zombies golpeaban la compuerta con fuerza, deformándola lentamente. Tenemos que volver al ayuntamiento, dijo la sargento. Ahora, mientras subían las escaleras, las manos de los zombies comenzaban a colarse por un hueco en la compuerta. No aguantarán mucho, dijo Mateo, con el corazón acelerado. Al regresar al interior del edificio, el sonido de la compuerta cediendo les dejó claro que la horda volvería a alcanzarlos pronto. La evacuación debía comenzar ya. Los supervivientes se reunieron en el vestíbulo del ayuntamiento mientras los helicópteros comenzaban a acercarse. El estruendo de las hélices ofrecía una esperanza frágil, pero esperanza al fin. La sargento Miller tomó un megáfono. Todos preparados. Cuando el primer helicóptero aterrice, subirán en orden. Mantengan la calma. Pero la calma era imposible. Los golpes en las puertas principales aumentaban. La horda había llegado. No durarán mucho, dijo Luis. Mateo miró a su alrededor. Voluntarios, familias, heridos. No todos podrían ser evacuados si el edificio caía. Tenemos que frenar a los zombies para ganar tiempo, dijo Mateo. La sargento lo miró con aprobación. Bien. Equipos defensivos conmigo. Las puertas cedieron, y la horda entró como una avalancha. Los defensores abrieron fuego. Mateo y Luis se cubrieron detrás de un escritorio volcado, disparando armas recogidas de los soldados caídos. Elena asistía a los heridos mientras intentaba mantenerse a salvo. Los mutados entraron después, saltando sobre los defensores. Retrocedan al segundo nivel, ordenó la sargento. La lucha era feroz. Cuerpos caían de ambos lados. Mateo vio a Luis caer cuando un mutado lo atacó. Luis. Pero era demasiado tarde. Los zombies lo cubrieron por completo. Con lágrimas contenidas, Mateo corrió hacia la escalera con los demás. Las barricadas improvisadas cayeron una tras otra. La horda estaba conquistando el edificio. La sargento gritó. Última línea defensiva antes del techo. Resisten. Afuera, los helicópteros esperaban. Adentro, la muerte avanzaba sin detenerse. Subieron las escaleras hacia el techo mientras la horda ascendía detrás de ellos. Los gemidos se acercaban, mezclados con los disparos de los pocos defensores restantes. Cuando empujaron la puerta del techo, el viento frío los golpeó con fuerza.
En el helipuerto improvisado esperaba el primer helicóptero, con las hélices girando a toda velocidad. «Suban rápido», gritó el piloto. Los civiles comenzaron a abordar mientras la sargento y Mateo cubrían la entrada. Elena tambaleó al subir. Su pierna herida estaba peor. «Aguanta», dijo Mateo, ayudándola. Pero la puerta del techo cayó y la horda emergió como un torrente oscuro. Los soldados disparaban sin parar, pero los infectados seguían avanzando. «Carguen a los heridos primero», ordenó la sargento. Un mutado saltó hacia Mateo. Él lo esquivó por poco y lo empujó hacia el borde del edificio. La criatura cayó al vacío con un chillido que se perdió entre los rascacielos. El helicóptero estaba casi lleno. «Mateo, sube», gritó Elena desde dentro. Pero cuando Mateo se volteó, vio que la sargento Miller había sido atrapada por la horda. Ella gritó: «No mires atrás. Sálvalos. Mateo dudó un segundo». Luego corrió hacia el helicóptero. Los zombies estaban a escasos metros cuando el piloto gritó: «Numbers vamos». Las hélices se elevaron. Las criaturas saltaron intentando alcanzarlos, pero se quedaron cortas. Mateo vio cómo la horda devoraba el techo del ayuntamiento. Habían escapado, pero la ciudad seguía ardiendo. Desde el aire, Nueva York parecía una pesadilla viviente. Columnas de humo subían por toda la isla, los puentes estaban bloqueados y cientos de zombies se movían como hormigas sobre las calles destruidas. El piloto habló por radio. «Zona de aterrizaje comprometida. Buscando alternativa». El helicóptero zigzagueó entre rascacielos, evitando columnas de humo y destellos de explosiones. «Elena, agitada, se referaba a Mateo». «No puedo creer que salimos de ahí. Salimos, pero no estamos seguros todavía». La radio captó un mensaje entre interferencias. «Base segura». Long Island, pero capacidad limitada. El piloto frunció el ceño. «Si queremos sobrevivir, tenemos que llegar ahí antes de que colapse». Pero cuando pasaron sobre el East River, vieron algo preocupante. Multitudes de zombies intentaban cruzar por el puente de Brooklyn, y algunos caían al agua, moviéndose aún bajo el río como si nada pudiera detenerlos. «¿Están nadando?», murmuró Mateo horrorizado. «No nadan», dijo el piloto. «Se mueven. Y eso es peor». Un impacto sacudió el helicóptero. «¿Qué fue eso?», gritó Elena. Un mutado había saltado desde la azotea de un edificio cercano, golpeando el costado del helicóptero. Se aferraba con garras ensangrentadas. Mateo tomó un arnés de seguridad y se acercó a la puerta lateral. El viento lo empujaba con violencia. «Agarrate», le gritó el piloto. Mateo pateó al mutado repetidas veces hasta que finalmente lo soltó y cayó. Pero el helicóptero había sufrido daño. «Perdemos altura», advirtió el piloto. «Prepárense para un aterrizaje forzoso». El helicóptero descendió rápidamente, vibrando de forma peligrosa. El piloto buscaba un lugar despejado. Ahí, el parque cerca del río. Cuando tocaron tierra, el impacto sacudió a todos. El helicóptero se inclinó, pero no volcó. Los supervivientes salieron rápidamente, ayudando a los heridos. Mateo observó alrededor. El parque estaba relativamente tranquilo, pero los gemidos no tardaron en aparecer. «Se acercan», advirtió Elena. El piloto revisó los daños. «No puedo volver a levantar vuelo. Tendremos que avanzar a pie hacia el puente para cruzar a Long Island». El grupo comenzó a moverse. El sonido de pasos arrastrados lo seguía de cerca. Cruzaron calles semidesiertas, con autos incendiados y fachadas derrumbadas. En una intersección, encontraron un autobús escolar volcado. «Podemos usarlo como cobertura», sugirió Mateo. Pero cuando pasaron junto a él, un brazo salió por una ventana rota. Un infectado atrapado en el interior se agitaba con furia. «Déjalo», dijo Elena. «No perdemos tiempo». La horda ya se veía al final de la calle, avanzando en masa. Corrieron hacia la entrada del puente Williamsburg, pero al llegar, encontraron algo peor. El puente estaba destruido a la mitad. «No», susurró Mateo. El piloto apretó los dientes. «Solo queda una opción. Cruzar usando los restos y llegar al malecón. Allí quizá podamos encontrar otro barco o helicóptero». La horda estaba a segundos. No había más elección que avanzar por las vigas expuestas sobre el río. Un paso en falso sería mortal. Un retraso también. El viento soplaba con fuerza mientras cruzaban las vigas desnudas del puente derrumbado. Bajo ellos, el East River chocaba violentamente contra los pilares,
arrastrando cuerpos de zombies que se movían aún bajo el agua. Mateo iba primero, ayudando a Elena a mantener el equilibrio. Solo un poco más, le decía. Tú puedes. Cada paso era un riesgo. El metal oxidado crujía bajo sus pies. Detrás, la horda comenzaba a entrar al puente, pero muchos zombies caían al vacío al no poder mantener el equilibrio. Los mutados, sin embargo, avanzaban con movimientos espasmódicos pero efectivos. «Apúrense», gritó el piloto. Cuando llegaron al otro extremo, encontraron un muelle lleno de botes volcados. «Tiene que haber algo útil», dijo Mateo. Buscaron desesperadamente hasta que encontraron un bote a motor pequeño pero funcional. El piloto revisó el tanque. «Tiene combustible para una sola travesía». Justo entonces, los mutados llegaron al borde del puente y comenzaron a saltar hacia el muelle. «Arranquen ya», gritó Elena. Todos subieron. Mateo empujó el bote al agua mientras los mutados caían cerca, chapoteando con ferocidad. El motor rugió y comenzaron a alejarse. Los zombies se lanzaban al agua detrás de ellos, algunos hundiéndose y otros avanzando de forma antinatural. Pero el bote ganó distancia. Cuando finalmente dejaron Manhattan atrás, Elena se recostó en Mateo. «Lo logramos». Él miró la ciudad en ruinas, envuelta en humo. «Hoy sí», respondió. «Mañana, quién sabe». Mientras se dirigían a Long Island, un nuevo amanecer despuntaba. No era el fin del apocalipsis, pero sí el inicio de su supervivencia.